Estamos nuevamente aquí en el programa de Leyes y Justicia. Tenemos con nosotros al doctor Elías Polanco Braga con nosotros en la segunda parte del programa que iniciamos el año pasado sobre el nuevo sistema penal acusatorio. Él ha escrito este libro muy interesante y nos gustaría, doctor, que continuáramos con la explicación en la que nos quedamos la vez pasada. Sí, efectivamente, en el programa anterior hablamos de la etapa intermedia, en la que establecimos que hay una fase escrita y recalcamos que no se prescinde de la escritura, aunque la doctrina dice que son juicios orales, pero no se prescinde de la escritura. Prueba de ello es esta fase en la que se hace por escrito la acusación, la intervención de la víctima, la intervención de la defensa, y sendos escritos, una vez presentados, se fija la audiencia oral de la etapa intermedia, en la cual se reproducen estos escritos, ahora sí en forma oral. Realizado esta audiencia, que esencialmente se trata de depurar los hechos, que son materia de juicio oral a futuro, se depuran también las pruebas, pero además hay algo esencial y novedoso que se incluye y que se contiene en el libro: las excepciones que se pueden tramitar a instancias del defensor. Y estas pueden ser la litispendencia, la conexidad, la incompetencia, la falta de capacidad, la falta de requisitos esenciales para el proceso. Falta de legitimación también. Falta de legitimación, con la finalidad de que si procede alguno que sea de previo y especial pronunciamiento, se pueda acabar el proceso, como la cosa juzgada. En este caso se dará la prescripción, aunque es sustantiva, se tramita como un incidente para determinar si ha prescrito el hecho delictivo. Ya no va a haber sanción, entonces sería vano continuar. Pues bien, pero hay algo esencial: acuerdos reparatorios, que van enfocados a depurar las pruebas con los medios de prueba, como dijimos, cuando esas pruebas sean sobre hechos notorios. En este caso, se hace notar por alguna de las partes que sería vano sostener el desahogo de una prueba que ya está justificado el hecho o que es conocido el hecho por ser hecho notorio. Otro aspecto de importancia es que el juzgador debe de depurar pruebas. ¿En qué sentido? Cuando las pruebas sean demasiadas, superabundantes. Ejemplo, 20 testigos para un hecho, pues se considera que se debe de reducir. Si no se reducen, puede el juzgador reducirlos. Entonces se eliminan medios probatorios. Al igual sería con la documental. La documental, si se exhiben demasiadas documentales en un mismo sentido, de un mismo contenido, también serán depuradas, se eliminan. No tiene caso exhibir 20 actas de defunción, con una es suficiente. Pero hay algo muy técnico: el juez debe de observar si los medios probatorios ofrecidos por las partes cumplen con los requisitos. Y aquí es donde vemos que este proceso que estamos analizando en la fase ya procesal está revestido de muchas formalidades y hay que cumplirlas. El omitir simplemente la dirección del testigo será motivo para no admitirse.
El no establecer sobre qué tema va a ser interrogado será motivo de desecharse la prueba. Lo mismo podemos decir de la pericial. Si no exhibimos que tenga experiencia, el documento que justifique la experiencia, la pericia de este dictaminador, también se va a desechar la prueba. En fin, los documentos, tiene uno la obligación de exhibirlos al momento de ofrecerlos. Y si no manifiesta uno bajo protesta que no los tiene y que está en una oficina, se tendrá por no ofrecida la prueba. En fin, esto nos lleva a hablar de cómo finalizar esta etapa intermedia, con un auto de apertura a juicio, y le agregamos oral. La ley dice apertura a juicio, y le agregamos oral. ¿Qué va a contener esto? Pues, en primer lugar, ¿quién es el acusado? ¿Quién es su defensor? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es su asesor? Una vez establecidos estos elementos, inmediatamente se va a condensar, se va a hacer un extracto en forma clara de los hechos que dan lugar a este conflicto, a esta investigación penal. Una vez que se ha establecido, también tiene el juzgador que establecer inmediatamente si hubo esos acuerdos probatorios, en el sentido de eliminar pruebas, o cuáles eliminó el juez de oficio. Inmediatamente debe de establecer qué excepciones no se resolvieron, porque el juez de control debe resolver en la audiencia oral todas las excepciones planteadas, pero puede haber alguna que, por no ser de previo y especial pronunciamiento, la va a resolver el juez de juicio oral. Es requisito también establecer qué pruebas, una por una, se va a desahogar, y que va encaminado a que luego el juez las mande preparar, el juez de juicio oral. Otro aspecto de esencia: una vez establecido esto, el juzgador, dentro de los 5 días, debe poner a disposición este auto al juez de juicio oral. También al sujeto, esté detenido o no esté detenido, queda a disposición del juez de juicio oral. Y la misma Ley Nacional de Procedimientos Penales nos dice que se le debe remitir las carpetas, tanto de investigación como administrativa, al juez. Pues bien, esto finiquita la actividad del juez de control, porque por disposición constitucional él no podrá intervenir en el enjuiciamiento. Pues bien, el juez, al recibir este caso, lo radica, establece... O sea, pero se lo envían previamente. Bueno, el juez. Sí, esto que me dice se lo envían a él propiamente. Así lo decimos porque así está en la ley, Pues sí. pero en el trámite, en la práctica, tiene que haber una oficina que va a distribuir estos casos a los jueces. Y se ha seguido desde antaño el sistema de turno. Entonces depende al juez competente que le corresponda de acuerdo al turno. No es el juez quien dice al juez de juicio oral 10, no. Va a existir y debe existir en todos lados una dependencia para distribuir, para turnar. Y esto, fíjense que es muy bonito. ¿Por qué razón? Porque de esta manera resulta ser equitativo la impartición de justicia por los jueces. De lo contrario, a uno le tocaría 10, a otro 3, no, que vaya equitativo, es una distribución. Muy bien, muy interesante lo que me
dijiste para completar la idea. Pero veamos esto de la radicación. Lo primero que tiene que hacer el juez, una vez que ya lo tenga en su juzgado, es observar la situación jurídica del imputado, en su caso especialmente de que esté en prisión preventiva. Porque aunque la Constitución dice que la prisión preventiva puede durar 2 años, nuestro Código de Procedimientos Penales dice que máximo 1 año. Por consiguiente, el juez se tiene que atener a la ley reglamentaria. Y si ya cumplió 1 año el sujeto en prisión preventiva, inmediatamente le elimina esta medida cautelar, aunque le puede imponer otra. Arraigo domiciliario, una garantía económica, etc. Sin embargo, si no lo hace, el defensor debe estar atento para solicitarlo, aunque de oficio lo debe hacer el juez. Aquí vienen las estrategias de la defensa, estar al pendiente y manejar esto. Pero otro aspecto inmediatamente. Si bien el juez de control le dice en el auto para que lo realices, por decir, el próximo 25 de enero, no le puede fijar hora. Esto no es clara nuestra ley, aunque dice le fijará fecha, pero aquí concluimos que no le puede fijar hora, porque el juez es el quien ordena su agenda, y puede ser en la mañana, al mediodía o más tarde, cuando celebre la audiencia de juicio oral. Pues bien, una vez que ya se haya ubicado para la fecha, manda sendos citatorios a cada uno de los que necesitan concurrir, enumerando, aunque las partes están enterados de la fecha, pero no saben la hora, se les debe notificar. Entonces, notificar al Ministerio Público, al acusado, al defensor, a la víctima y a su asesor jurídico, como partes intervinientes. Y con relación a otros elementos, a los testigos, a los peritos, a la policía, cuando se solicita que los informes existan dudas, se hayan impugnado, se puede citar a la policía que lo elaboró, inclusive a dependencias públicas que hayan remitido algún informe, se les puede citar. Entonces el juez tiene que realizar esto, y es lo que se llama preparar las pruebas. Una vez que han sido citadas, entonces vendrá lo relativo a la fecha para la audiencia. En este momento de la audiencia, aunque dijimos algo al respecto, se va a iniciar con el acomodamiento de el público en la sala. A los intervinientes, repetimos, pues lo dijimos, de frente del lado derecho estará el Ministerio Público, la víctima y el asesor. Al lado izquierdo, también de frente, estará el defensor, el acusado. Con relación a los testigos, en este momento se les debe de enviar en espacios separados para cada uno, de manera que no se comuniquen. Aunque ya se sabe que están presentes, pero deben de estar en un lugar estratégico. Los peritos también deben de tener una especie de cubículos donde estén cada uno de ellos. Pues bien, una vez que se ha establecido esto, el auxiliar o la auxiliar de la sala le pide al público que al momento que esté entrando el juzgador, sea unipersonal o colegiado, se pongan de pie para recibirlo. El juzgador saluda
y enseguida los invita a tomar sus asientos. Una vez que se han acomodado, el juzgador debe de hacer un extracto, una síntesis, pero muy elemental, muy concreta, de qué se va a tratar el asunto. Y en este momento les dirá: se trata de enjuiciar a fulano de tal, en el que va a expresarse los alegatos, se desahogarán las pruebas, se expresarán los alegatos de cierre, y enseguida deliberaré para resolver. Una vez establecido esto, para ilustrar, aunque lo saben los intervinientes, pero el pueblo no lo sabe, entonces al público también se le ilustra. Realizado este punto, inmediatamente lo que hacemos es individualizar a los participantes. En este momento diríamos que se sigue un orden. Ministerio Público, primeramente, quien aporta pues sus datos y esencialmente los medios de identificarse, domicilio para que sea notificado, proporcionar teléfono, correo electrónico, fax, cualquier medio en el que sea factible que se le pueda comunicar algún evento a realizar o alguna resolución emitida. Inmediatamente se le pide a la víctima que también se identifique. Se identifica a la víctima, en él pues esencialmente el domicilio, con que se identifica, su correo, su teléfono, etc. El asesor jurídico se identificará. Nada más que el asesor jurídico debe de ser un abogado y en este momento exhibe su cédula profesional. Inmediatamente también proporciona su domicilio, sus teléfonos, su correo para que sea notificado. Pasamos al defensor. El defensor también deberá exhibir su cédula profesional, sus teléfonos, su domicilio para ser notificado. En cuanto al acusado, se le pregunta su nombre y también si tiene apodo, sobrenombre, que lo proporcione. Esto parece insignificante y muchas veces nos interrogamos si lo esencial es el nombre. Sí, nada más que al delincuente se le conoce más en el medio donde habita, donde vive, o inclusive donde delinque, por su apodo y no por su nombre. Y precisamente, aunque a veces por el nombre, por defectos físicos, les ponen apodo, pero ellos están felices de que se encuentren en el anonimato. En el sobrenombre. Con el sobrenombre se cubre. Sí, se cubre. Entonces, vamos esa a es un la idea. corte, doctor, y regresamos. Muchas gracias. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala.
ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Estamos de regreso en el programa de Leyes y Justicia con el doctor Elías Polanco Braga, que nos está pues explicando muy didácticamente el nuevo procedimiento penal acusatorio. Continuamos, doctor. Gracias, doctora. Efectivamente, esto de la identificación se continúa ahora sí con el imputado, decíamos, de su sobrenombre y demás requisitos. Con relación en este momento de los testigos, nada más considerar si están presentes o no están presentes. Luego hablaremos de su situación cuando no se presentan. En este momento, ya identificadas las partes, inmediatamente el juzgador, atendiendo el caso en relación a su facilidad de trámite o la complejidad para su trámite, al concederle el uso de la palabra primeramente a las partes, primeramente al Ministerio Público, le va a establecer que es para que exprese alegatos y le dice el tiempo de que dispone. Esto del tiempo para las partes, tanto Ministerio Público como defensor, trae un problema, porque hay casos que lo tenemos que preparar pensando de 1 hora de alegatos, y de momento me dicen 15 minutos, me sacan de balance, me sacan del contexto de lo que estoy expresando. Entonces, el abogado, aquí vienen las técnicas y estrategias del abogado, debe tener la capacidad de condensar, de reducir, de concretar su exposición, porque no vamos a ponernos a alegar y decirle al juez este momento, es muy poco tiempo, no voy a poder, no. El tiempo corre al momento que se lo da. Por eso es que el juez está siempre en su escritorio con un gabel, como martillo, para que vaya estableciendo los momentos procesales. Parece que los tiempos. Los tiempos, se acabó tu tiempo, y donde se haya quedado la persona ahí. Entonces, si quiere uno establecer lo que preparó en la hora, voy a quedar a medias. Ay, sí. Es necesario tener esa agilidad mental. Pues bien, pero ¿qué otra situación es de esencia en estos alegatos? Pues en este momento el Ministerio Público, al expresar sus alegatos, no lo exige nuestra ley, la Constitución ni lo menciona, la teoría del caso. Pero quiero hacer un ligero paréntesis sobre esto. Ya la justicia federal le está dando matiz de obligatoriedad. Y recordemos que las ejecutorias, las jurisprudencias hacen ley. Entonces, ya hay establecido criterios
en el sentido que es obligación, otros que es necesario, pero debe contener la teoría del caso. Al grado tal que en un caso, que recuerdo, dice el colegiado, que se reponga para expresarse los alegatos y que contenga la teoría del caso. Pues, razonando esto que nos dice el Poder Judicial Federal, es necesario, aunque no lo diga salvo algunos códigos que ya no van a estar en vigor, como es el de Durango, establecía la teoría del caso. Muy bien, el de Morelos también lo contiene, la teoría del caso. Pues bien, entonces, ¿qué es esto de la teoría del caso? ¿Cuál es el contenido de los alegatos? ¿A qué se refiere? A la teoría fáctica, a la teoría jurídica y a la teoría probatoria. La teoría fáctica va relativo a los hechos que tiene que narrar el Ministerio Público, que ya lo sabe el Ministerio Público, en el entendido que en este momento toda esta actuación es oral, y los lineamientos que se establecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales es que prohibida desde la lectura. O sea que no pueden llevar su acordeón. No, exactamente. Pero por ahí hay un autor, que no voy a decir su nombre, dice que debe el abogado elaborar una guía para que lleve. No, como lo dijiste, está prohibido los acordeones, los apuntes, no, nada. Oye, pues solamente la memoria, ¿no? Uno debe de estar centrado en su caso, debe de haber entendido su caso para poderlo explicar. Si no, se trata de decirlo de memoria, de explicar el contenido. Pues bien, una vez explicado el hecho, el homicidio que se realizó por fulano en tal lugar, a tal hora, de manera ventajosa o en traición o provocador, en fin, con todo en modalidades se establece el hecho, pero que se entienda. Inmediatamente la teoría jurídica. ¿Qué normatividad se violentó? Y específicamente, ¿cuál artículo del Código Penal Sustantivo se violentó? Establecer que esa conducta encaja en esta hipótesis legal. Una vez que haya establecido esto, existe y no podemos prescindir de un principio que dice que el derecho no requiere que se justifique. Y estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Sin embargo, cuando hablamos de las pruebas que si bien van enfocados a justificar el hecho de la controversia, tanto en lo esencial como en sus accidentes, implícitamente va enfocado a justificar la norma, porque al decir realizó el acto privando de la vida a fulano, por lo tanto se establece el homicidio tipificado en tal artículo. Entonces estoy relacionando el medio probatorio, como se constata de la pericial, en dactiloscopía, en química, grafoscopía, grafoscopía también en algunos casos. Que ya ves que la falsificación de firmas y todos los sellos está a la orden del día, ¿no? Pero la palabra que usted es mágica, se justificará. En este momento nada más prometo con qué pretendo justificar. Se justificará con los testigos presenciales, los peritos, con el examen médico realizado, con la documental que existe de la necropsia o autopsia, como le queremos llamar, es indiferente en los términos. Entonces,
Y concluyendo el Ministerio Público, inmediatamente se le da el uso de la palabra al asesor en representación de la víctima. Y entonces el asesor puede, de una manera, siguiendo hablando de estrategias, únicamente adherirse a los alegatos, o de lo contrario puede establecer sus alegatos. Pero me reservé en decir, en lo que tiene que hacer hincapié, aunque lo mencionó el Ministerio Público, es la reparación del daño. Porque la reparación del daño es acción directa ahora de la víctima. Entonces la víctima lo que tendrá que acentuar y podrá establecer inclusive los medios probatorios de lo que sufrió, de la lesión que le causaron. ¿Con qué medios probatorios? Pueden ser documentales que justifiquen atención médica, sesiones psicológicas, medicinas, costo de medicinas, días que dejó de laborar, y esto se llama reparación del daño integral. Inclusive, en algunos casos, la reparación del daño moral. Pues bien, ahora sí vendrá el defensor. Partimos de la idea que el defensor siempre tratará de eximir de responsabilidad a su defenso o aminorar la penalidad. Pero en la teoría fáctica tendrá que narrar el hecho, nada más que establecerá las circunstancias. Sí, efectivamente lo privó de la vida, pero fue en legítima defensa, o fue atacado y al caer él se defendió, o fue amenazado antes y estaba prevenido para repeler esa agresión. En fin, establecer. O ese mismo homicidio, sí, efectivamente lo privó de la vida, pero tómese en cuenta que hubo riña, y lo cual no se ha establecido. Pero de auto se desprende que hubo una contienda de obra entre ambos antes de producirse la muerte de la víctima. Entonces esto va encaminado. Y nuevamente, esto, o mi teoría, se justificará con las pruebas tales, testigos, exámenes médicos, inclusive ahora que ya está de moda, esas cámaras de vigilancia que tenemos en toda la ciudad, se pueden solicitar las películas y proyectar esos registros en este momento. Eso sí está permitido. Si bien no puedo ir a leer, pero lo que está grabado y lo que existe en registros, puedo llevarlo y pedir que sea proyectado. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estos alegatos? La finalidad es persuadir al juez, que el juez me ponga atención. Por eso el abogado en este momento que yo dije de estrategias y técnicas, no debe de estar sentado, debe estar de pie, con movimientos. Los movimientos corporales, la gesticulación, los ademanes, el movimiento de un lugar a otro, también habla, también tiene significado. Inclusive la voz debe de hacerse con puntuación, con énfasis. Pues ahora le dicen el lenguaje corporal, ¿no? Lenguaje hablado y corporal. Se complementan efectivamente los dos elementos. Sin embargo, observamos en muchas entidades federativas que no te permiten pararte. No, estamos mal. Por eso hay un estrado donde puede moverse al estar hablando.
Inclusive hay por ahí un autor que dice, ¿quieres que te entiendan? ¿Quieres que sientan lo que dices? Ponle sentimientos. Sí. Si es posible, poner énfasis y decir el sufrimiento que causa, el desamparo en que queda la familia al estar esta persona, si es válido los aspectos sentimentales, para cómo ver. Pues bien, pero viene algo muy bonito que no lo establece la ley, sino que está en aspecto general, y yo concluyo que sí se debe de dar oportunidad, aunque no esté la ley. La ley dice que en cualquier momento puede declarar el imputado acusado, en cualquier momento del proceso. Ah, muy bien, pero no se especifica. Y aquí yo soy de la idea, pues que tomemos, si lo estamos tomando de modelos extranjeros, pues vamos a tomarlo completo. ¿Qué se hace normalmente? Puede ser antes de los alegatos o después de los alegatos, preguntarle al imputado acusado cómo se manifiesta, inocente o culpable. Si se manifiesta culpable, ¿ya para qué seguimos trabajando? Sí, claro. Entonces, sí, aquí entonces es donde debo de decir, ¿ya escuchaste la postura? Ah, porque al imputado, acusado, el juez le dice, ponga atención de lo que se va a desarrollar. Y precisamente debe poner atención en estos alegatos. Él mismo puede valorar, no, pues con las pruebas del Ministerio Público no tengo ni para dónde defenderme. Pues manifestarse culpable. Muy bien, pero no se establece en la ley. Yo propongo que se debe de hacer. Pues bien, una vez que se haya concluido esto, el juez inmediatamente, ojo, el juez es el director, es el moderador y modelador de esta audiencia. Él va señalando las fases, los momentos procedimentales a desarrollar. Y en este momento anuncia que se van a desahogar las pruebas que fueron ofrecidas en la etapa intermedia. Muy bien. La ley dice que primero se desahogan las del Ministerio Público y luego los de la defensa. Muy bien, no hay problema. Pero hay algo que dice, muy bonito, que puede llevarnos a confusión. Las partes establecerán el orden para su desahogo, sí, pero de las propias de acuerdo al turno. El Ministerio Público podrá comenzar con documentales, podrá comenzar con testigos, podrá comenzar con su pericial. Él lo va a ordenar para que justifique esa teoría del caso que planteó. Igual hará la defensa. Pues bien, trataremos de establecer de manera sintética. Esperen tantito, vamos a un corte y regresamos para la otra parte. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial,
auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Feyman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bueno, regresamos con este tema tan interesante con el doctor Elías Polanco Braga. Gracias, doctor, nuevamente por estar aquí con nosotros. No, hombre, gracias a ti, doctora. Y vamos a continuar con el tema. Muy bien. Decíamos que vamos a enfocarnos al desahogo de la prueba. De una manera sintetizada veríamos su dinámica y tratando de establecer pues lo esencial de cada medio probatorio. Así dijimos hace un momento que están presentes los testigos. El testigo debe de atender el citatorio y esto puede ser causa de suspensión de esta audiencia el no presentarse. Por eso es que se trata de, en un principio, dejarle la carga de la prueba al oferente, que él los presente. Sin embargo, no es obligación, es optativo llevarlos. Pero sí, obligación, proporcionar el domicilio para que sea citado. Pues bien, resulta que fue citado y no se presentó. El juez en este momento debe inmediatamente desde al inicio que pasó lista de presentes y no estaban los testigos, ordenarle a la policía que se constituya al domicilio para que lo invite a presentarse y de ser posible se le transporte con tal de que no se vaya a suspender. Sin embargo, si no se presentan los testigos, la doctrina dice que si son 3 y 2 están presentes, que se desahoguen 2 y el otro posteriormente. Sin embargo, otro criterio doctrinal dice que deben de ser los 3 para no romper la unidad de la testimonial. En fin, se quedará a criterio del juez. O puede haber un algo para el Ministerio Público o para el defensor. Desistirse del que no se presentó, Claro. que también es válido, y se desahogan los 2 que están presentes. Esto, repito, son técnicas de litigio. Pues bien, pero está presente el testigo. Como prerequisitos, también se tiene que individualizar la persona que va a fungir como testigo. Su nombre, domicilio, estado civil. A veces dicen muchos, ¿y para qué tantos requisitos? ¿Dónde está vecindado? ¿En qué trabaja? Pues son, como dije, prerequisitos que pueden influir para saber la veracidad de la testimonial. Puede influir. Muy bien. Una vez que se le ha tomado estos datos o los ha proporcionado, inmediatamente se le protesta para que se conduzca con verdad. Esto de la protesta tiene un sentido que en México poco se ha realizado, muy poco.
que si por su declaración, al falsear los hechos, repercute para ser condenado el acusado, incurre en el delito de falsedad de declaraciones. Pero en la práctica tenemos algo que no debe de ser, y sin embargo se hace. No proporcionó correctamente su edad. No es decencia para lo que se investiga. Entonces, eso, no perdamos el tiempo con promover un delito de falsedad de declaraciones. Tiene que repercutir, tiene que ser algo que distorsione los hechos. Pues bien, una vez realizado esto, el juez tiene la obligación de decirle: su presentante, o sea, quien ofreció al testigo, lo va a interrogar, pero tendrá el derecho, la contraparte, de contrainterrogar. Se le debe de ilustrar al testigo, porque debemos de partir de la idea, pues, que ellos no son técnicos en derecho. Pero además se le dice: cuando escuche la pregunta, no conteste antes, conteste hasta que concluya de formularse. Y esto parece tan sencillo. ¿Por qué la recomendación? ¿Y por qué inclusive se le debe instruir al testigo? Hasta que yo termine, contestas. Porque si contesto apenas comienzas a hacerlo, ¿qué significa? Pues que ya me habías dado la pregunta para aprender de memoria. Entonces el juez tiene que estar en este momento atento a este aspecto. Pero hay una institución que surge al momento que se están formulando las preguntas, que no hay límite, salvo que la pregunta sea insidiosa, que la pregunta contenga la respuesta, que sea inductiva, que sean varios hechos en una sola pregunta. No se deben de formular porque van a ser desechadas. Sin embargo, puede ser que se pregunte repetitiva. Puede ser que tenga dos hechos y pueda ofuscar al testigo. Puede ser que le estemos dando la respuesta y el juez no diga algo. La contraparte debe también estar atento y en este momento objetar. El procedimiento de objeción lo es antes de que conteste el testigo la primera palabra, y haciendo un énfasis, y de ser posible, con un movimiento de la mano derecha, decir objeto, de manera que lo escuche bien el testigo y lo escuche. Que debió de también ser instruido el testigo diciéndole: si escucha usted la palabra objeto, no conteste. O puede ser objeción, su señoría. Sí. También con énfasis, y no debe de contestar. Muy bien. Muy interesante todo esto. Quiero comentarte que ya tenemos 4 minutos para salir. Ojalá pues vamos a tener, yo creo que otro programa, porque pues es muy largo, ¿no? Es la explicación, pero todo esto es nuevo y es muy interesante. Les recomiendo el libro del doctor El Procedimiento Penal Nacional Acusatorio, de la editorial Porrúa. Y bueno, lo seguiremos comentando porque es sumamente interesante, doctor. Entonces ya nada más nos quedan unos 3 minutos y vamos a cerrar y después en otro futuro programa lo desarrollamos. Muy bien. Entonces, esto del testigo que decíamos de la objeción, terminamos la objeción y hacemos una síntesis. La objeción, inmediatamente le dice el juez al que objeta que dé sus razones de la objeción. Una vez planteadas,
también se le da el uso de la palabra al quien presenta al testigo para que contradiga, para que contraargumente las causas o los motivos que estableció el objetante. Pero lo bonito en esto, que también los jueces tienen que estar preparados, siendo colegiados, siendo unipersonal, deben de resolver la objeción en este momento. Al momento, si dice procedió, se retira la pregunta. Si dice no procedió, se le autoriza al testigo para que la conteste. Pues bien, pueden haber luego en el contrainterrogatorio que la contraparte lo que pretende es demostrar que no es veraz el testigo. Y luego vendrán otras pruebas, como dijimos, la pericial, que también es por interrogatorio, incorporar documentos, también es mediante interrogatorio, puede establecerse la lectura, aquí sí aparece la lectura, de diligencias practicadas con antelación, con tal de refrescar la memoria del testigo o del perito o del tercero que venga a reconocer un documento. Una vez desahogadas las pruebas, como dijimos, viene la deliberación. El juez se retira, delibera y regresa a la sala. A quienes dijo en qué tiempo va a regresar dentro de las 24 horas que hay para que delibere. Entonces se constituye para dar el sentido de la sentencia. Absolutoria. Inmediatamente decreta la libertad del acusado. Y debería ser que de ahí salga, y no lo que nos sucede en la práctica, que hasta que la autoridad administrativa de reclusión lo ordena en la madrugada sale. Si ya no hay nada, es absolutorio, de la sala debe salir para la calle. Sería lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Ojalá y cambiemos, que se pongan esos mecanismos. Yo lo he pregonado desde hace mucho y lo sigo recalcando. Es violatorio porque el 14 constitucional dice que solamente, 18 constitucional dice que solamente por delito que merezca pena. Si es absolutorio ya no hay delito, entonces debe de estar afuera. Muchas gracias, doctor, un placer tenerte aquí. Vamos a dejar lo que nos resta para otro programa posterior, nos va a dar mucho gusto. Y esto fue Leyes y Justicia. Nos vemos para el próximo programa dentro de 8 días. Gracias. Gracias a ti, Leti.